Viajes fuera del cuerpo, el relato de Monroe sobre sus viajes, repleto de trasgos parásitos y seres humanos muertos, sexo astral, formidables traslados a otras dimensiones de vértigo y consejos prácticos sobre cómo salir del cuerpo, narrado con humor inteligente, es un libro de culto desde su publicación en 1971. Michael Hutchinson, Meg O'Brien, las experiencias de Robert Monroe probablemente son las más intrigantes que ha vivido una persona de nuestro tiempo, con la posible excepción de Carlos Castaneda. Joseph Chilton Pierce, Magical Child. Robert Monroe, el fundador de The Monroe Institute, era un empresario estadounidense de gran éxito en el mundo de la comunicación. Empezó a experimentar estados no ordinarios de conciencia que cambiaron drásticamente su vida. Un día, de forma involuntaria, se encontró abandonando su cuerpo físico para viajar con un segundo cuerpo a escenarios muy apartados de las realidades físicas y espirituales de su vida cotidiana. Se introducía así en un ámbito de conciencia expandida más allá de los límites del espacio, tiempo que le permitió reconocer la muerte como un estado diferente de vida. Decidido a investigar a fondo lo que le estaba ocurriendo, comenzó a estudiar los diferentes enfoques de la conciencia humana más allá de la realidad ordinaria, reconociendo al ser humano como un sistema de energía capaz de interactuar con sistemas energéticos superiores. Las MOSUS, experiencias fuera del cuerpo, en este libro, el primer enfoque serio sobre los viajes astrales y el clásico indiscutible en este campo. Traduce, Alta al aire. ISBN, 9.788.496.665.330. 1 Ra, edición original en inglés, 1971 editorial Double D y 1 Ra edición en castellano, 2008 editorial Palmira Madrid 1. Ni con varita mágica ni a la ligera. Lo que sigue figuraría normalmente en un prólogo o prefacio. Está situado aquí porque se supone que la mayoría de los lectores se saltan esos prolegómenos para entrar directamente en materia. En este caso lo que sigue es el meollo de la cuestión. Las razones principales para publicar el material aquí contenido son: 1. Que a través de la máxima difusión posible otros seres humanos, quizás solo uno, pueden librarse de los padecimientos y terrores del ensayo y error en un ámbito donde no hay respuestas concretas, que pueden hallar consuelo en saber que otras personas han tenido las mismas experiencias, que reconocerán en sí mismos el fenómeno y, en consecuencia, evitarán el trauma de la psicoterapia o, poniéndonos en lo peor, de la demencia y el internamiento en un hospital psiquiátrico. 2. Que mañana, o en los años venideros, las ciencias formales y aceptadas de nuestra cultura ampliarán sus horizontes, conceptos y postulados se investigarán para ensanchar las perspectivas aquí expuestas con el fin de enriquecer en el ser humano el conocimiento y la comprensión de sí mismo y de todo cuanto le rodea. Me sentiré sobradamente recompensado con que se alcance alguno de estos objetivos. La presentación de este material no está orientada a ningún público científico en particular. Al contrario, el objetivo principal es ser lo más concreto posible en un lenguaje al alcance tanto de los científicos como de los profanos en la materia, huyendo de ambiguas generalizaciones. Médicos, químicos, biólogos, psiquiatras y filósofos pueden servirse de terminologías más técnicas o especializadas para formular idénticas afirmaciones. Y necesitan interpretaciones. En nuestro caso la sencillez que buscamos indica que el plan de comunicación es factible, que el discurso, sencillo, transmite los significados pertinentes a un público más amplio que un reducido grupo de especialistas. También cabe esperar que muchas interpretaciones sean contradictorias. El proceso mental más difícil es considerar objetivamente cualquier concepto que, si se acepta como un hecho, implica desechar toda una vida de formación y experiencia. Sin embargo, ya se han aceptado como hechos muchas cosas con muchas menos pruebas que las aquí presentadas. Albergamos la esperanza de que se aplique el mismo criterio a los datos que se incluyen aquí. Efectivamente, el proceso mental más complicado de todos es el de considerar algo objetivamente. Basta con hacerlo una vez en la vida. Vamos a empezar este inocente relato por una experiencia muy personal. En la primavera de 1958 yo llevaba una vida razonablemente normal con una familia razonablemente normal. Vivíamos en el campo porque somos amantes de la naturaleza. La única actividad heterodoxa eran mis experimentos con datos extraídos durante el sueño, conmigo como sujeto principal. La primera señal de desviación de la norma se produjo un domingo por la tarde. Mientras mi familia estaba en la iglesia efectué el experimento de escuchar una grabación en cinta en un medio muy aislado. Se trataba de forzar la concentración en una sola fuente auditiva de señales inteligentes que reducía la entrada de señales de los demás sentidos. El éxito vendría medido por el grado de retentiva y recuerdo. Escuché la cinta aislado de otros sonidos y estímulos visuales. No contenía sugerencias insólitas ni difíciles. Vista retrospectivamente, la sugerencia más clara era la de recordar todo cuanto sucedía durante el ejercicio de relajación. La cinta siguió su curso sin nada de particular. Me acordaba de todo porque había sido producto de mis propios esfuerzos y, por lo tanto, me resultaba familiar. Quizás sea demasiado, puesto que en mi caso no era posible recordar ningún material original ni nuevo. Esta técnica tendría que utilizarse con otro sujeto. Cuando volvió mi familia tomamos un desayuno a base de huevos revueltos y bacon. Sentados a la mesa tuvimos alguna discusión intrascendente sin relación alguna con el problema. Poco más de una hora después me entró un fuerte dolor en el diafragma o plexo solar, justo debajo de la caja torácica. Era un dolor persistente. Al principio creí que se trataría de algún alimento del desayuno que estaba en mal estado. Desesperado, traté de vomitar, pero tenía el estómago vacío. Los demás miembros de mi familia, que habían tomado la misma comida que yo, no sentían en cambio ninguna molestia. Intenté hacer ejercicio y caminar creyendo que se trataba de un músculo abdominal agarrotado. Apendicitis no era, porque me habían quitado el apéndice. Podía respirar bien a pesar del dolor y mis pulsaciones eran normales. No sudaba ni tenía ningún otro síntoma aparte de la rigidez y el dolor de los músculos de la parte superior del abdomen. Se me ocurrió que tal vez podría habérmelo causado algo relacionado con la grabación. No encontré nada raro al volver a escuchar la cinta ni tampoco en la copia escrita de la que se había sacado. Seguí la sugerencia antes mencionada con objeto de aliviar cualquier otra sugerencia inconsciente que hubiera podido recibir. No conseguí nada, tal vez debería haber llamado inmediatamente al médico. Pero no parecía nada serio ni empeoraba, aunque tampoco mejoraba, por lo que por fin decidimos llamar al doctor. Todos los médicos de la zona habían salido a jugar al golf.
El agarrotamiento y el dolor siguieron desde la 1:30 de la tarde hasta cerca de la medianoche. Ningún remedio casero me aliviaba. Poco después de las 12 de la noche me quedé dormido de puro agotamiento. A la mañana siguiente me desperté temprano, y el agarrotamiento y el dolor habían desaparecido. Notaba molestias musculares en toda la zona afectada, como después de haber tosido mucho, pero nada más. Sigo sin conocer cuál fue la causa del agarrotamiento. Lo menciono solo porque fue el primer suceso fuera de lo común, físico o lo que fuera, que se produjo. Visto retrospectivamente, quizá fuera el toque de una varita mágica o un mazo, aunque yo entonces no lo sabía. Unas 3 semanas más tarde tuvo lugar el segundo suceso importante. No había vuelto a experimentar con las grabaciones en cinta porque abrigaba serias sospechas de que el agarrotamiento tuviera alguna relación con ello. Por lo tanto, en principio no había nada que provocara el suceso. Esa otra ocasión sucedió un domingo por la tarde, cuando mi familia estaba en la iglesia. Me tumbé en el sofá y me invadió un ligero sueño mientras la casa estaba en silencio. Me hallaba boca abajo con la cabeza al norte, si eso indica algo, cuando por el norte salió del cielo un destello o un rayo formando un ángulo de unos 30 grados de la línea del horizonte. Fue como si golpeara una luz cálida, solo que era de día y no se veía ningún destello. Al principio creía que era un rayo de sol, aunque eso era imposible por el lado norte de la casa. El efecto que me produjo el rayo cuando me golpeó en todo el cuerpo fue el de una violenta sacudida o vibración. Me quedé sin fuerzas para moverme, como si estuviera atornillado. Asustado, hice esfuerzos por moverme. Era como forcejear con unas ataduras invisibles. A medida que fui logrando incorporarme en el sofá, la sacudida y la vibración se desvanecieron y pude moverme libremente. Me levanté y anduve un poco. No tenía conciencia de haber perdido el conocimiento, y el reloj dejaba claro que no transcurrieron más que unos segundos desde que estuve echado en el sofá. No había cerrado los ojos y había visto la habitación y oído los ruidos de la calle durante todo el episodio. Me asomé a la ventana, en particular a la que da al norte, aunque no sé por qué ni qué esperaba ver. Todo parecía normal y en calma. Salí a dar un paseo para pensar en aquella cosa tan extraña que había sucedido. Estos mismos hechos se repitieron 9 veces durante mes y medio en momentos y lugares diferentes. El único elemento común era que empezaba nada más echarme a descansar o a dormir. En cuanto me esforzaba por incorporarme, la sacudida se desvanecía. Aunque mi cuerpo notaba la sacudida, yo no veía pruebas tangibles. Mis limitados conocimientos de medicina apuntaron a muchas posibles causas. Pensé en la epilepsia, pero sabía que los epilépticos no tenían recuerdos ni sensaciones en sus ataques. Además, sabía que la epilepsia es hereditaria y que se manifiesta a temprana edad, lo cual no era mi caso. La segunda posibilidad era un trastorno cerebral del tipo del desarrollo de un tumor. Los síntomas no eran los normales, pero cabía la posibilidad. Acudí temeroso al médico de la familia de toda la vida, el Dr. Richard Gordon, y le expuse los síntomas. Como internista, él debería tener la respuesta pertinente. Además, conocía mi historia clínica. Tras un reconocimiento general, el Dr. Gordon sugirió que yo había estado trabajando en exceso, que durmiera más y que perdiera algo de peso. En resumen, no detectó en mí ningún problema físico. Se rió de la posibilidad de un tumor cerebral o de que padeciera epilepsia. Le creí y regresé a casa aliviado. Pensé que, si este fenómeno no tenía una base física, debería ser una alucinación, una especie de fantasía. Por lo tanto, si volvía a producirse, lo observaría lo más objetivamente posible. Me hizo el favor de presentarse esa misma tarde. Empezó unos 2 minutos después de acostarme. Esta vez estaba decidido a aguantar y ver qué pasaba en lugar de intentar quitármelo de encima. Entonces la sensación surgió en mi cabeza y recorrió todo mi cuerpo. No fue una sacudida, sino más bien una vibración regular y de frecuencia invariable. Algo así como una descarga eléctrica que recorriera todo el cuerpo sin causar dolor. Además, la frecuencia estaba por debajo de las 60 pulsaciones, quizás en la mitad. Aguanté lleno de miedo, procurando conservar la calma. Seguía viendo la habitación, pero no podía oír gran cosa aparte del zumbido causado por las vibraciones. No sabía lo que iba a pasar. Y no pasó nada. A los 5 minutos la sensación se desvaneció y me levanté completamente normal. Solo tenía el pulso acelerado debido a la excitación del momento, lógicamente. El resultado me quitó buena parte del miedo a este fenómeno. En las otras 4 o 5 veces que se produjo no logré averiguar mucho más. Al menos en una ocasión adoptó la forma de un anillo de chispas de unos 70 centímetros de diámetro, con el eje en el centro de mi cuerpo. Podía distinguir perfectamente el anillo si cerraba los ojos. Empezaba en la cabeza, bajaba despacio hasta los pies y volvía a subir a la cabeza manteniendo un ritmo constante. El ciclo me pareció que duraba unos 5 segundos. Cuando el anillo iba pasando por mi cuerpo yo notaba las vibraciones como si me estuviera atravesando un aro. Cuando pasaba por mi cabeza producía un gran zumbido y yo notaba las vibraciones en el cerebro. Traté de estudiar este anillo llameante de aspecto eléctrico, pero no hallé ninguna explicación, como tampoco acerté a saber qué era. No dije nada de todo esto a mi esposa ni a mis hijos. No me pareció oportuno preocuparles hasta no saber algo concreto. Si se lo comenté a un amigo, el conocido psicólogo Dr. Foster Bradshaw. No sé qué sería de mí ahora de no haber sido por él. Tal vez estaría en un psiquiátrico. Le comenté lo que me pasaba y mostró un gran interés. Sugirió que podría tratarse de una forma de alucinación. Me conocía bien, igual que el Dr. Gordon. Por eso se tomó a risa la idea de que yo padeciera una incipiente esquizofrenia o algo parecido. Le pregunté qué debía hacer al respecto. Siempre recordaré su respuesta. Pues lo único que puede hacer es investigar y averiguar qué es, contestó el Dr. Bradshaw. No tiene muchas otras posibilidades. Si me ocurriera a mí, me perdería en algún bosque hasta dar con la respuesta. La diferencia era que me ocurría a mí, no al Dr. Bradshaw, y que yo no podía permitirme perderme en ningún bosque, ni literalmente ni en sentido figurado. Tenía una familia a la que mantener, entre otras cosas. Transcurrieron varios meses durante los cuales siguió produciéndose el fenómeno de las vibraciones. Casi llegó a convertirse en una rutina hasta una noche en la que estaba ya acostado y a punto de dormirme. Empezaron las vibraciones y aguardé pacientemente a que cesaran para poder dormir. Tenía el brazo que colgaba por el lado derecho de la cama, rozando la alfombra con la punta de los dedos.
Me puse a mover los dedos sin darme cuenta y vi que podía rascar la alfombra. Sin pensar ni darme cuenta de que podía mover los dedos durante la vibración, presioné sobre la alfombra con la punta de los dedos. Tras un momento de resistencia, los dedos parecieron penetrar en la alfombra y tocar el suelo. Seguí presionando con cierta curiosidad. Los dedos atravesaron el suelo y noté la superficie de la parte superior del techo del piso de abajo. Tanteé con la mano y noté un pequeño trozo triangular de madera, un clavo torcido y algo de serrín. Seguí presionando con la mano, movido por la curiosidad que me provocaba aquella fantástica sensación. Atravesé el techo del piso de abajo y noté como si lo hubiera hecho con todo el brazo. Estaba tocando agua con la mano. La agité con los dedos como algo normal. De pronto caí en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Estaba completamente despierto. Podía ver por la ventana el paisaje bañado por la luz de la luna. Podía verme a mí mismo echado en la cama, con las mantas por encima y la almohada debajo de la cabeza y el pecho subiendo y bajando al ritmo de la respiración. Las vibraciones continuaban, aunque con menor intensidad. Sin embargo, increíblemente, estaba jugueteando con la mano en el agua y notaba que atravesaba el suelo con el brazo. Era evidente que estaba completamente despierto, pero la sensación seguía allí. Como podía estar despierto al mismo tiempo que soñaba, y al mismo tiempo que atravesaba el suelo con el brazo. Las vibraciones empezaron a desvanecerse, y de repente pensé que había alguna relación entre ellas y mi brazo, que atravesaba el suelo. Si se hubieran desvanecido antes de que yo sacara el brazo, el suelo podría haberse cerrado y yo me habría quedado sin brazo. Quizás las vibraciones habrían hecho un agujero temporal en el suelo. No me paré a pensar cómo. Saqué el brazo del suelo, lo subí hasta la cama y las vibraciones cesaron al poco rato. Me levanté, encendí la luz y miré al lado de la cama. No había ningún agujero ni en la alfombra ni en el suelo. Estaban igual que siempre. Me miré la mano y el brazo, e incluso me fijé en si estaban mojados. No había nada, todo estaba absolutamente normal. Eché una mirada por la habitación. Mi esposa estaba durmiendo tranquilamente en la cama, todo estaba en orden. Estuve mucho tiempo pensando en la alucinación, hasta que por fin me tranquilicé lo suficiente como para quedarme dormido. Al día siguiente llegué a pensar en hacer un agujero en el suelo para ver si lo que yo había notado estaba allí, el trozo triangular de madera, el clavo torcido y el serrín. Pero no me veía rompiendo el suelo a causa de una terrible alucinación. Conté este episodio al Dr. Bradshaw, quien coincidió conmigo en que era una fantasía bastante convincente. Se mostró partidario de hacer el agujero en el suelo para averiguar qué había allí. Me presentó al Dr. Louis Wilbur, un psiquiatra de prestigio. Mencioné de pasada el fenómeno de las vibraciones al Dr. Wilbur durante una cena. Puso interés por mera cortesía porque no estaba trabajando, cosa de la que no puedo culparlo. No me atreví a contarle lo del brazo atravesando el suelo. Todo se estaba enmarañando. Mi entorno y mi experiencia personal me habían llevado a esperar algún tipo de respuesta o, como mínimo, algunas opiniones favorables de la tecnología moderna. Para ser un profano tenía una formación científica, técnica y médica por encima de la media. Ahora me enfrentaba con algo cuyas respuestas, o las meras extrapolaciones, no surgían de inmediato. Visto retrospectivamente sigo sin entender el hecho de no haber dejado nunca el asunto de lado. Tal vez habría sido imposible, aunque lo hubiera intentado. En aquel momento pensaba que me enfrentaba con algunas incongruencias porque no sabía lo que me esperaba. Unas 4 semanas más tarde, cuando volvieron las vibraciones, fui muy cauteloso a la hora de intentar mover el brazo o la pierna. Una noche estaba en la cama a punto de dormirme. Mi esposa ya estaba dormida a mi lado. Noté una sensación en la cabeza que se extendió enseguida por todo el cuerpo. Igual que otras veces, mientras estaba allí acostado tratando de decidir cómo analizar el asunto de otra forma, se me ocurrió pensar en lo bonito que sería montar en un planeador la tarde siguiente, mi hobby por aquel entonces. Pensé en el placer que me daría sin atenerme a las consecuencias, o sin saber que las habría. Al momento noté que algo me apretaba en el hombro. Me llevé la mano allí con cierta curiosidad para ver lo que era. Toqué una pared lisa, moví la mano por la pared hasta estirar el brazo del todo, y la superficie de la pared seguía estando lisa y en perfecto estado. Puse los 5 sentidos en intentar ver algo en la penumbra. Era una pared, y yo estaba recostado en ella. Deduje de inmediato que me había dormido y que me había caído de la cama. No me había pasado nunca, pero, con la cantidad de cosas raras que estaban ocurriendo, cabía dentro de lo posible. Después volví a mirar. Había algo raro. La pared no tenía ventanas, ni muebles apoyados ni puertas. No era la pared de mi habitación. Y, sin embargo, me resultaba familiar. En ese mismo instante la reconozco, era una pared, era el techo. Yo estaba flotando en el techo, con un leve balanceo al menor movimiento. Me deslicé por el aire, atónito, y miré abajo. Allí, con la penumbra bajo mi cuerpo, estaba mi cama con 2 figuras acostadas en ella. A la derecha mi esposa. Junto a ella, otra persona. Ambos parecían dormidos. Me pareció un sueño extraño. Sentí curiosidad. ¿Quién iba a estar en la cama con mi esposa? Miré más detenidamente y me llevé una fuerte impresión. El otro que estaba en la cama era yo. Mi reacción fue casi instantánea. Yo estaba aquí y mi cuerpo estaba allí. Me estaba muriendo, eso era la muerte, y yo no estaba preparado para morir. Las vibraciones me estaban matando de alguna manera. Desesperado, me zambullí en dirección a mi cuerpo igual que un buzo. Acto seguido noté la cama y las mantas y, cuando abrí los ojos, estaba mirando la habitación desde la perspectiva de mi cama. ¿Qué ocurrió? Había estado casi muerto de verdad. El corazón se me había desbocado, pero no de un modo anormal. Moví los brazos y las piernas. Todo parecía normal. Las vibraciones habían desaparecido. Me levanté y anduve por la habitación, me asomé a la ventana y fumé un cigarrillo. Pasó un buen rato hasta que tuve valor para volver a la cama, acostarme y dormirme. A la semana siguiente volví a ver al Dr. Gordon para hacerme otro reconocimiento físico. No le conté el motivo de la visita, pero se dio cuenta de mi preocupación. Me hizo un reconocimiento a fondo, con análisis de sangre y orina, fluoroscopia, electrocardiograma, palpación de todas las cavidades y otras cosas que se le ocurrieron. Observó con detenimiento cualquier indicio de lesión cerebral y me hizo muchas preguntas sobre los actos motores de diversas partes del cuerpo. Me hizo un electroencefalograma, análisis de las ondas cerebrales, que tampoco mostró ningún problema anormal.
Al menos, nunca me habló de ninguno, y estoy seguro de que lo habría hecho si lo hubiera detectado. El doctor Gordon me dio unos tranquilizantes y me mandó a casa con la orden de perder peso, fumar menos y descansar más, y dijo que, de tener algún problema, no era físico. Me reuní con el doctor Bradshaw, mi amigo psicólogo. Cuando le conté la historia no se mostró nada comprensivo. Creía que yo debía intentar repetir la experiencia si me era posible. Le contesté que no estaba dispuesto a morir. Oh, no creo que lo haga, dijo el doctor Bradshaw muy tranquilo. Algunos practicantes de yoga y esas religiones orientales afirman que son capaces de hacerlo cuando se lo proponen. Le pregunté, ¿qué se proponían? Pues salir del cuerpo físico durante un tiempo, respondió. Según ellos, pueden ir a cualquier parte. Debería usted intentarlo. Le dije que eso era ridículo. Nadie puede viajar por ahí sin el cuerpo físico. Bueno, yo no estaría tan seguro, respondió el doctor Bradshaw muy tranquilo. Debería usted leer algo sobre los hinduistas. ¿Estudió usted filosofía en la universidad? Le dije que sí, pero que no recordaba nada referido a viajes fuera del cuerpo. Me parece a mí que no tuvo usted el profesor adecuado de filosofía. El doctor Bradshaw encendió un puro y después me miró. Bueno, no sea tan cerrado. Trate de averiguar algo. Como decía mi profesor de filosofía, si eres tuerto gira la cabeza, pero si eres ciego aguza el oído y escucha. Le pregunté qué había que hacer si además se era tuerto, pero no me contestó. Por supuesto, el doctor Bradshaw tenía razones para tomárselo tan a la ligera. Estaba ocurriéndome a mí, no a él. No sé qué habría hecho sin su enfoque pragmático y su maravilloso sentido del humor. Es una deuda que nunca le podré pagar. Volví a notar las vibraciones otras 6 veces más hasta que reuní el valor necesario para intentar repetir la experiencia. Cuando lo hice fue un anticlímax. Se me ocurrió salir flotando hacia arriba en plenas vibraciones y lo conseguí. Me elevé suavemente por encima de la cama y cuando quise detenerme, me quedé flotando en el aire. No era en absoluto una sensación negativa, pero me preocupaba caerme de repente. Momentos después pensé en bajar y enseguida volví a encontrarme en la cama con todos los sentidos físicos normales en funcionamiento. En ningún momento, desde el instante en que me acosté hasta que me levanté, una vez que desaparecieron las vibraciones perdí la conciencia. Si no era real, si se trataba de una alucinación o un sueño, entonces yo tenía un grave problema. Era incapaz de distinguir dónde cesaba la vigilia y comenzaba el sueño. Hay miles de personas con ese mismo problema en los hospitales psiquiátricos. La segunda vez que intenté disociarme deliberadamente también lo conseguí. Volví a subir a la altura del techo. Sin embargo, esta vez experimenté un impulso sexual avasalladoramente fuerte y no pude pensar en nada más. Regresé a mi cuerpo físico avergonzado e irritado conmigo mismo por mi incapacidad para controlar esta oleada de emoción. No descubrí el secreto de dicho control hasta 5 episodios más tarde. La visible importancia de la sexualidad en todo este asunto es tan grande que se tratará con detalle más adelante. Entonces era un exasperante bloqueo mental el que me retenía dentro de los límites de la habitación donde estaba mi cuerpo físico. Como no disponía de otra terminología aplicable, empecé a llamar segundo estado a esta situación y segundo cuerpo al otro cuerpo no físico que, al parecer, poseemos. Esta terminología sigue siendo válida por el momento. Hasta la primera prueba experimental que pudo ser verificada yo pensaba que esto no eran sino ensoñaciones, alucinaciones, una aberración neurótica, una esquizofrenia incipiente, fantasías causadas por autohipnosis o cosas peores. La primera experiencia contrastada fue un auténtico mazazo. Aceptar los hechos afectaba prácticamente a toda mi experiencia vital hasta ese momento, a mi formación, mis ideas y mi escala de valores. Hacía añicos en especial mi fe en la totalidad y certidumbre del conocimiento científico de nuestra cultura. Yo estaba seguro de que nuestros científicos tenían todas las respuestas, al menos la mayoría. Por el contrario, si rechazaba algo evidente para mí, si bien para nadie más, entonces estaba rechazando algo que me merecía el máximo respeto, que la emancipación y el progreso de la humanidad depende principalmente del avance de lo desconocido a lo conocido mediante el empleo del intelecto y los principios científicos. Ese era el dilema. En realidad, puede que me hayan tocado con una varita mágica o que me hayan concedido un don. Aún no lo sé. 2. Búsqueda e investigación. ¿Qué hace uno cuando se enfrenta con lo desconocido? Dar media vuelta y olvidarlo. En este caso 2 factores negaron esa posibilidad. Una, la curiosidad. La otra, que no puede olvidarse ni ignorarse a un elefante en el cuarto de estar. O, mejor dicho, a un fantasma en el dormitorio. Pero eso no eliminaba en mí el conflicto y la ansiedad, que eran muy reales, muy inquietantes. Estaba fuera de toda duda el hecho de que me daba mucho miedo lo que pudiera ocurrirme si persistían estos fenómenos. Me preocupaba más la posibilidad de contraer una enfermedad mental que un deterioro físico. Había estudiado suficiente psicología y tenía bastantes amigos psicólogos y psiquiatras para albergar tales temores. Me daba miedo que me clasificaran igual que a sus pacientes, y que perdiera así la cercanía que otorga la igualdad normalidad. Sería peor aún con los amigos ajenos a la profesión, en la empresa y el vecindario. Me tacharían de anormal o psicótico, y eso podía afectar seriamente a mi vida y a las vidas de los más próximos a mí. Por último, parecía que era algo que debía mantener al margen de mi familia. No hacía ninguna falta que se preocuparan por mí. La necesidad ineludible de explicar ciertos actos extraños por mi parte fue lo único que me obligó a contárselo a mi esposa. Ella lo aceptó a regañadientes porque no le quedó más remedio, y de esa manera se convirtió en un testigo preocupado de incidentes y hechos en abierta contradicción con su formación religiosa. Los hijos eran entonces demasiado pequeños para entenderlo. Más adelante este asunto se convirtió para ellos en algo cotidiano. Estando ya en la universidad, mi hija mayor me contó que una noche, después de que su compañera de habitación y ella hubieran echado una mirada por el dormitorio, dijo: «Papá, si estás ahí, creo que es mejor que te vayas ahora. Tenemos que desnudarnos para acostarnos». En ese momento yo estaba a 200 millas de allí, tanto físicamente como de otras maneras. Fui acostumbrándome poco a poco a este extraño añadido a mi vida. Cada vez iba siendo más capaz de controlar sus movimientos. En cierto sentido se había convertido en algo útil. No tenía ganas de perdérmelo. El misterio de su sola presencia había incitado mi curiosidad. Mis temores no se disiparon aun cuando había llegado a la conclusión de que no existía una causa fisiológica, y de que yo no estaba peor de la cabeza que los demás.
pero seguía siendo un defecto, enfermedad o deformidad que había que esconder de las personas normales. No podía hablar con nadie del problema, aparte de alguna que otra visita al Dr. Bradshaw. Otra posible solución era recurrir a alguna forma de psicoterapia, pero 1 año, o 5 o 10, de entrevistas diarias al precio de miles de dólares no auguraba resultados muy efectivos. Al principio me sentí muy solo. Hasta que por fin comencé a experimentar la necesidad de ir tomando notas de cada suceso. Asimismo inicié lecturas en áreas de estudio descuidadas hacía mucho tiempo por el rumbo que había dado a mi vida. La religión no había influido mucho en mi pensamiento, aun cuando parecía ser el único cuerpo de escritos y conocimiento del hombre en el que podía buscar respuestas. Aparte de haber ido a la iglesia de pequeño y alguna que otra vez con un amigo, la iglesia y la religión habían significado poco para mí. De hecho, no había pensado mucho en estos asuntos sencillamente porque no despertaban mi interés. Encontré vagas referencias y generalidades en mi lectura superficial de las filosofías y religiones occidentales antiguas y actuales. En algunas hallé intentos de describir o explicar fenómenos similares, particularmente en la Biblia y en los algunos autores cristianos, aun cuando no señalaban causas ni remedios específicos. El mejor consejo consistía en orar, meditar, ayunar, ir a la iglesia, confesar los pecados, aceptar la Santísima Trinidad, creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, resistir al mal o no resistir ningún mal y entregarme a Dios. Todo esto no hizo sino agudizar el conflicto. Según la historia religiosa, si esta cosa nueva en mi vida era buena, es decir, un don, entonces, evidentemente, era algo propio de los santos o, al menos, del estereotipo de los santos. Me di cuenta de que la santidad quedaba fuera de mi alcance. Si esta nueva cosa era mala, entonces era obra del demonio o, por lo menos, de un demonio que intentaba poseerme y disponer de mí y que debía ser por tanto exorcizado. Los ministros ortodoxos a la religión organizada a quienes visité aceptaron cortésmente este último punto de vista con distintos matices. Me dio la sensación de que yo les parecía peligroso y herético. Se quedaban preocupados. En las religiones orientales hallé más aceptación de la idea, tal como había vaticinado el Dr. Bradshaw. Hablaban mucho de la existencia de un cuerpo no físico, aunque semejante estado era fruto de un gran desarrollo espiritual. Solo los maestros, gurús y otros hombres santos muy ejercitados tenían la capacidad de abandonar temporalmente el cuerpo físico para tener experiencias místicas indescriptibles. No daban detalles ni explicaciones pragmáticas de en qué consistía ese desarrollo espiritual. Se daba por supuesto que esos detalles eran de dominio público en las prácticas de los cultos secretos, sectas, monasterios de lamas, etc. Si esto era cierto, ¿qué o quién era yo? Desde luego, alguien demasiado mayor para empezar una nueva vida en un monasterio tibetano. La soledad era extrema, porque no había respuestas, al menos en nuestra cultura. Fue entonces cuando descubrí la existencia de una organización clandestina en Estados Unidos. Con la particularidad de que no existían leyes contra ella ni estaba proscrita ni perseguida oficialmente. Esta organización clandestina solo se mezcla en ocasiones y parcialmente con el mundo de los negocios, la ciencia, la política, la universidad y las llamadas artes. Además, no se limita a Estados Unidos, sino que está infiltrada por toda la civilización occidental. Muchas personas han oído hablar vagamente o han entrado en contacto por casualidad con ella y la desdeñan como si no fuera más que un grupo de gente con ideas raras. Lo cierto es que normalmente los miembros de esta organización clandestina, que son respetados en sus respectivas comunidades, no hablan de sus intereses y creencias salvo con otros miembros del club. Han aprendido por experiencia que hablar de ello con libertad lleva aparejada la censura de sus ministros del culto, clientes, empleados e incluso amigos. Sospecho que sus miembros pueden contarse por millones, en caso de que todos se lo reconozcan. Pueden pertenecer a cualquier ámbito de la vida, científicos, psiquiatras, amas de casa, universitarios, empresarios, adolescentes y algún que otro ministro del culto de las religiones organizadas. Este grupo cumple con todos los requisitos de un movimiento clandestino. Se reúnen en pequeños grupos, discretamente y, a menudo, casi en secreto. Los actos se anuncian a menudo públicamente, pero hay que estar en el ajo para poder entenderlos. Normalmente los participantes solo comentan los asuntos de la organización con otros miembros de la misma. Nadie conoce la vida ni los secretos intereses de los miembros de la organización, salvo la familia y los amigos más íntimos que probablemente también sean miembros. Lo niegan cuando se les pregunta por qué a menudo ni siquiera saben que son miembros. Todos están dedicados en cierta medida a una causa emocional e intelectualmente. Por último, esta organización clandestina tiene su propia literatura, lenguaje, tecnología y, hasta cierto punto, hasta sus propios semidioses. Ahora mismo la organización clandestina está muy desorganizada. De hecho, carece de toda organización en la acepción común de la palabra. Raramente han llegado a ponerse un nombre los grupos locales. Hasta ahora no son más que reuniones pequeñas y regulares en el cuarto de estar de alguno de sus miembros o en la sala de reuniones del banco o, muy posiblemente, en la casa parroquial. Este grupo de personas se ampara en la oscuridad y parece tener muy diversas orientaciones, si bien todos comparten idéntico objetivo. Sin embargo, los miembros acaban inevitablemente conociendo a otros miembros cuando viajan a otra ciudad, tal como sucede en otros movimientos clandestinos. No se planifica, simplemente, sucede. ¿Quiénes integran la organización clandestina? En primer lugar, los profesionales. Para empezar, los parapsicólogos, que son muy pocos. Son personas con doctorados de universidades reconocidas, que han dirigido públicamente investigaciones sobre la pez. El más famoso es el Dr. J. B. Ryan, de la Duke University, que dirigió y elaboró durante unos 30 años tests de ficha de probabilidades estadísticas. Afortunadamente para 64 logró demostrar estadísticamente que la pez es un hecho. Los psicólogos y psiquiatras de Estados Unidos pusieron en duda sus conclusiones y la mayoría no las aceptó. Hay otros de la misma categoría. Andrija Puharich, J. G. Pratt, Robert Truckle, Cornel Hart y Gardner Murphy entran dentro de este grupo. Son nombres familiares para los miembros de la organización. El espectro profesional cubre toda la gama, desde los parapsicólogos hasta los quirománticos callejeros que afirman ser gitanos o indios de Nueva Delhi y cobran $5 por una lectura rápida de repertorio en 5 minutos. Sus áreas de interés son muy variadas, aunque están interconectadas de una u otra forma por vínculos de creencias comunes.
El grupo de seguidores de la organización clandestina busca información y orientación en los profesionales y les rinde algo parecido al culto a los héroes. Todo aquel que escribe un libro, organiza una fundación, dirige una investigación, tiene una experiencia relevante, ha estudiado como un gran profesional, efectúa lecturas parapsicológicas, da clases de crecimiento de la mente o el alma o sana por la fe es un astrólogo acreditado, ministro de la ciencia divina o el espiritualismo, medium de trance o fanático de los platillos volantes. Estos son los profesionales. La mayoría obtienen de esta actividad todos o, al menos, parte de sus ingresos. Muchos tienen profundos celos profesionales y a menudo sospechan de las técnicas y teorías que caen fuera de su esfera particular de actividad. Incluso pueden ridiculizar sutilmente o mirar con una tolerante divertida condescendencia los resultados ajenos a su especialidad. Esto podría explicar bien por qué no hay organización en la clandestinidad. Sin embargo, a pesar de ellos mismos, los profesionales se sienten atraídos unos a otros. Lo imponen sus intereses comunes. No hay nadie más con quienes puedan compartir sus pensamientos y experiencias en condiciones de igualdad y conocimientos. Con esto no se pretende desacreditar ni descalificar a los profesionales. Son un grupo de personas absolutamente fascinante y maravilloso. Cada uno a su manera, sea cual fuere, está buscando la verdad. Qué insulso sería el mundo sin ellos una vez que te has convertido en miembro de la organización clandestina. El seguidor de la organización clandestina dispone de revistas, diarios, conferencias, clubes de libros, se publican aproximadamente 50 nuevos títulos anuales de la organización clandestina, muchos en editoriales de primera fila y hasta programas de radio y televisión. Estos últimos, obra evidentemente de miembros entusiastas, no han tenido éxito porque la organización clandestina sigue siendo un grupo muy minoritarios. La reacción típica del público es, tú no te crees ese rollo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes integran la base de esta organización clandestina? En contra de lo que cabría esperar, no se trata de un conglomerado de inadaptados sociales tontos, analfabetos, supersticiosos e irracionales. Es cierto que hay algunos, pero no en un porcentaje más alto del que se encuentra en la población general. En realidad, si pudiera medirse, es muy probable que su coeficiente de inteligencia estuviera por encima de la media de una muestra representativa de la población de Occidente. El vínculo común o causa que los une es sencillo. Todos ellos creen que 1. El ser interior del hombre ni se entiende ni se expresa en plenitud en nuestra sociedad contemporánea. Y 2. Que este ser interior tiene capacidad para actuar mental y materialmente a un nivel desconocido y no reconocido por la ciencia moderna.